Pasó de vender su cuerpo por necesidad a servirle a Dios con amor y pasión. En ese momento yo lo estaba haciendo por necesidad, pero eso es un espíritu tan fuerte que usted se va acostumbrando a eso. Esta es la desgarradora historia de una mujer que vivió en un mundo de oscuridad. Pero un día, cuando todo parecía que estaba perdido, escuchó la voz de Dios. Hoy su pasado no la define. Su vida ahora es un testimonio vivo de transformación y de esperanza. Es muy triste ver lo que hoy en día muchas mujeres están pasando y aún siguen callando eso. Gracias al poder divino de Dios, hoy esta mujer nos va a contar su testimonio, cómo Dios la guardó inclusive hasta de la muerte. Esta mujer se motivó a contar su historia de que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Acompáñenme a escuchar esta historia. A la edad de unos 8 años fui abusada por mi papá y, o sea, mi propio padre. Con mi hermana también hizo lo mismo. Entonces fue esa adolescencia durísima. Eso es un trauma muy grande. O sea, se levanta uno con un pensamiento ya cerrado, o sea, con un pensamiento diferente. Cuando a uno de una cierta manera le dañan esa inocencia de niño, uno, ahora que estoy en la iglesia, me doy de cuenta que es como ese espíritu que se le mete a uno de fornicación y uno quiere solamente experimentar más y más de eso. Entonces me fui de mi casa a los 14 años de ver que mi padre no cambiaba. Le daba muy mala vida a mi mamá, a nosotros, tanto a los hombres como a las mujeres, porque pues a nosotras nos maltrataba y abusaba de nosotras, y a los hombres también los esclavizaba con mucho trabajo en las labores del campo. Pero tú cuando sucede eso no dices nada. No digo nada, o sea, porque por temor. Siempre las personas que tratan de hacer eso con las demás niños siempre le inculcan como ese de calle, no diga nada, ¿sí? Bueno, y no dijimos nada, ni mi hermana ni yo. Yo me fui a los 14 años, yo no sabía que eso pasaba con mi hermana, ni mi hermana sabía que eso pasaba conmigo. O sea, era algo muy reservadamente que mi papá hacía. Yo me fui a los 14 años, me interné en una casa de familia a trabajar, porque yo llegué de una hermana mayor que ella ya tenía esposo. Ella me dijo, yo la puedo tener aquí, pero usted tiene que trabajar para sus cosas, porque yo no le puedo dar. Yo dije, no importa, yo me interné a trabajar como empleada doméstica. De ahí empecé. O sea, con tan solo 14 años. Con 14 años. Tuve unas jefes muy buenas, porque algunas me decían, usted es una niña, usted puede estudiar. Y yo decía, no, pero es que si yo trabajo, si yo estudio, ¿quién trabaja? ¿Sí? Era mi mentalidad, porque venía toda la vida del campo. Ya a la edad de 18 años dije, no, ya estoy cansada de trabajar, yo quiero formar un hogar para no trabajar más. Era mi mentalidad, ¿no? Entonces me conocí con un muchacho, nos fuimos a vivir juntos, tuvimos un niño, mi hijo mayor, que a estas alturas tiene 19 años. Después de eso yo seguí así, o sea, siempre había esa amargura en mi corazón, ese resentimiento, el por qué no pude tener una niñez bonita como todos los demás niños, por qué no pude ir a un colegio, siempre eso como que me deprimía muchísimo, ¿no? Y como te digo, no conocí a Dios. Entonces yo en el transcurso de 14 a 18 años conocí muchísimo mundo, demasiado mundo. Ya no había quien me impidiera, ya salía de rumbas, ya conocí, tuve muchísimos hombres que pasaron por mi vida. Yo quiero que quizás algunas personas que hayan vivido lo mismo o estén viviendo lo mismo, reconozcan que Dios le permite a uno un proceso para bienestar y para mejorar, y para que nuestro testimonio le ayude a otras personas. Luego, en ese transcurso de querer llenar ese vacío, conocí a otro hombre que fue con el que tuve mi segundo hijo. Tampoco funcionaron las cosas, fueron como 7 años también muy duros,
pero él siempre se condolía como de mi tristeza, ¿no? Como que no, pobrecita, ¿cuánto que ha sufrido? Sí. Ayudémosle. Entonces, no, nos separamos, yo quedé ya con 2 niños. Fue cuando tomé quizás la decisión más dura de mi vida, que fue ir a la ciudad de Bogotá. Cuando yo me separé, me quedé, como dice así, brazos cruzados, nomás con los 2 niños. Entonces llamé a una amiga que estaba en Bogotá y yo le dije, ay, ayúdame, mira que yo me separé, no tengo para dónde irme, pues no quiero coger para donde mi mamá, para donde mi papá otra vez y todo. Entonces, ayúdame, que yo me pongo a trabajar allá. Y ella me dijo, venga, yo la ayudo acá a trabajar. Yo llegué a Bogotá con solamente el apoyo de ella. Entonces yo ya pasé allí más de como un mes que yo no conseguía trabajo. Entonces ella me hizo la propuesta y me dijo, mira, por el Santa Fe, allá trabajan mujeres y allá es donde yo trabajo. Si quiere yo la llevo. Y entonces yo pues, lo pensé varias veces, sí, pero dije, no me queda más opción. O sea, o es solucionar la situación económica de mí y de mis hijos, o dejarme llevar. O sea, ¿crees tú que alguien que se considere ser un cercano o un amigo de uno le brinde ese apoyo a uno de esa manera? No, la verdad que no, pero como dice el dicho, nosotros damos de lo que tenemos, ¿sí? Nosotros no podemos darle a alguien de lo que no tenemos. Pues ella no conocía a Dios, aún todavía no conoce a Dios, aún ella todavía sigue en ese camino. Y ella fue lo que me brindó, ¿sí? Porque ella me dijo, pues que yo ya no la puedo tener más, porque ella me estaba dando, el niño pequeño aún era un bebé, ella me estaba dando los pañales, para el tetero, para todo para los niños. Entonces me dijo, tiene que mirar a ver qué va a hacer. O hable con el papá de su hijo y si vuelve a ir para allá. Entonces yo decía, no, es que volverme a ir para allá otra vez a vivir lo mismo. Yo lo pensé, pero a lo último dije, aquí fue. No hay de otra. Allí, Dios no me quería ver allí, no me tenía para eso. Traté de ir como una semana y no hacía nada, ella me tenía que dar hasta para los transportes, para regresarme para mi casa. Entonces yo como que más triste me sentía. Entonces yo decía, oiga, pero es que hasta allá ni siquiera vendiendo puedo sustentarme, no. O sea, pero llegó el momento en que ella dijo, no, yo la llevo donde ciertas personas que le hacen que rezos, que una cosa, que le hacen una limpieza, a usted le va a ir bien. Y entonces yo me fui para allá. Y sí, ahí ya empecé a trabajar en eso. Pues vi que como que dice la plaza mía no era Santa Fe, entonces me fui para el centro de Bogotá, que ahí hay una plaza que separan mujeres allí, y ahí empecé a trabajar. Ya pude independizarme de ella y irme a pagar una habitación con mis 2 niños, buscar una señora que me los cuidara mientras yo iba a trabajar. Y ese proceso es muy duro, eso es muy duro. Recordar todo eso. A veces nosotros cuando no hemos vivido esa historia o no conocemos la historia a profundidad, difamamos mucho de las mujeres que les toca vender. Algunas lo hacen por necesidad, otras lo hacen como que se acostumbran, otras lo hacen por vicio, por comprar su vicio. En ese momento yo lo estaba haciendo por necesidad, pero eso es un espíritu tan fuerte que usted se va acostumbrando a eso. Se va acostumbrando a eso y a usted le parece ya una vida muy normal, muy normal. Ya le parece una vida muy normal y el licor, me fue consumiendo el licor, porque en eso tiene uno que tomar muchísimo. O sea, era como para refugiarte, digamos, en el vicio o en el alcohol. Sí, claro, yo siempre llega la persona y le dice, no, pues yo quiero que se siente a tomar conmigo. No sé, 1 hora, un día, ¿cuánto vale? Yo le pago. Y eso me fue enviciando muchísimo. Yo me fui enviciando mucho al licor. Había días que el día que no tomaba ya me hacía falta el licor. Sí. Me hacía falta el licor. Bueno, el vicio, como las drogas, de verdad no me dominaron.
gracias a Dios. Porque, bueno, sí, las probé, pero ya hasta ahí. Yo dije, no, yo no voy con esto porque no me sentía identificada, la verdad, no me quería ver en una condición más dura. Y llegaba yo embriagada a la casa, tarde de la noche. Dios es muy grande, aún en medio de mi pecado Él me guardaba. Amén, porque amén. Él sabía que algún día me iba a sacar de allá. Amén. Y que me iba a dejar vivir todo ese proceso para que hoy en día, que estoy en los caminos del Señor, no me aparte de Él. Amén. Que diga, yo allá no vuelvo, Amén, así es. yo allá no vuelvo, porque el mundo paga mal, mal paga el mundo. Y la palabra de Dios en el libro de San Mateo dice, venid a mí, los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Amén, así es. Entonces, esa era yo. Estaba cansada, estaba cargada, estaba una mujer que yo sentía que no valía absolutamente nada. Tengo una hermana, pues mi hermana mayor, ella sí ha sido de la iglesia casi siempre, ya lleva muchos años. Entonces era como mi paño de lágrimas. Yo la llamaba y le decía, ore por mí porque yo estoy en esta situación. Yo siento que yo no aguanto más. Yo siento que voy a volver a intentar contra mi vida y que sé que es un pecado, que sé que es algo que Dios no lo perdona. Pero es algo que como que una fuerza mayor se apoderaba de mí. Y cuando me sentía como tan agobiada, era como ese pensamiento, hágalo. Y también haga, porque yo decía, pero ¿y mis hijos? Y siempre me decía como que también hágalo sus hijos. Entonces era algo que yo luchaba dentro de mí. Y yo decía, yo quiero olvidar el pasado, yo quiero olvidarme de lo que ya pasó, de lo que viví durante mi niñez, todo. Pues a mi papá lo pude perdonar en el momento en que él quedó ya en estado de vegetación, que ahí ya no se pudo parar. Pues yo lo visité en la clínica y bueno, lo perdoné. Lo perdoné, le dije que se fuera, que yo lo perdonaba. Y mi hermana pues también hizo lo mismo. Llegó el momento en que yo cuando estaba en esa vida de la conocí un hombre. De verdad que, bueno, fue un hombre muy bueno. Yo digo, de pronto fue un ángel que Dios envió y lo usó como un ángel. Él permitió, o sea, él me dijo, no la quiero ver más trabajando en esto. ¿Cuánto suma sus gastos mensuales? Y yo le dije, como 1.500.000. Y dijo, yo se los doy, pero no trabaje más en esto. Sálgase. Usted no tiene el perfil para eso. Usted, el que la ve, no cree que usted trabaja en esto. Sálgase. Usted es una mamá, usted es una mujer que le ha tocado luchar y por sus hijos está acá, pero yo me comprometo a darle todo a sus hijos y a cumplirle sus gastos. Ese hombre era un hombre comprometido, era un hombre que tenía su hogar. Entonces, él lo hacía y sí, lo cumplió. Empezó a pagarme todos mis gastos, pero era un hombre que tenía su hogar. No permanecía conmigo allí. Y era ese vacío que yo seguía teniendo, era la ausencia de Dios en mi vida. Y la ausencia de Dios en mi vida, hasta que un día yo tuve un sueño muy bonito, que yo creo que a mí no se me olvida, que era que Dios venía, o sea, Dios descendía un ángel del cielo y se llevaba a mi hermana, la cristiana. Ella estaba orando al lado mío y se la llevaba a ella y me quedaba yo. Y yo lloraba mucho en ese sueño. Yo le pedí a Dios que por qué yo me quedaba, o sea, que me perdonara. Y cuando yo desperté eran las 1:20 de la mañana. Y yo dije, voy a llamar a mi hermana, pero no la quise llamar por la hora que era. Ya vive en el campo, ya vive en una vereda. Entonces me senté, hice una corta oración y llamé a mi hermana el otro día y le conté. Y yo le dije, yo vivo muy desesperada. Ese hombre, él me ha sacado de allá, pero me ha montado un bar, una rocola que le llaman en Bogotá. Pues más, yo tomaba, o sea, yo era adicta al alcohol. Iba y me pone un tomadero. Pues, yo vivía, era embriagada a todo momento. Y entonces yo llamé a mi hermana ese día del sueño, le dije, mira, soñé esto y esto y esto. Y yo vivo desesperada, yo no hallo qué hacer, yo puedo tener dinero en el bolsillo, pero mi vida no tiene sentido. O sea, nada llenaba tu vacío. Nada. Cuando era puentes, yo me iba para Melgar, para Girardot, para mesitas del colegio,
por allá para esos pueblos turísticos con mis hijos. Pasaba un fin de semana en hotel, en piscina, todo. Y nada llenaba ese vacío que había dentro de mí. Nada. Y entonces le dije a mi hermana, yo no aguanto más. Si en realidad Dios existe, que me ayude, porque yo no aguanto más. Ella me dijo, Dios sí existe, Dios es real. Y Dios a usted la ha amado tanto que Él la está esperando con los brazos abiertos. Solo deje que Dios entre en su corazón. Y entonces yo le dije a mi hermana, vamos a hacer una cosa. Yo quiero vender ese negocio que tengo. Si yo lo vendo en buen dinero y no le pierdo dinero, yo me arrepiento. Yo me entrego al Evangelio. Entonces me dijo, venga a Puerto Asís, que va a haber una fiesta de 3 días, viernes, sábado y domingo. Van a venir pastores de Cali, van a venir muchos invitados. Venga. Entonces yo le dije, por eso, pero ayúdenme a orar. Si yo vendo ese negocio, yo me arrepiento, vendo el negocio, voy a Puerto Asís y me arrepiento. Pero créanme que yo lo hice como por hacerlo, la verdad. No con el corazón de verdad, de decir eso. Pues mi hermana me dijo, mira lo que usted le está prometiendo a Dios. Y usted tiene que cumplírselo. Dijo, porque la palabra de Dios dice que cuando hagas promesas a Dios no tarda en cumplirlas. Y yo le dije, sí, yo las cumplo. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero efectivamente le puse el letrero de se vende. A los 3 días ese negocio no era mío. Se vendió. Lo vendí y bien vendido. Y entonces, ¿qué hice? Me fui para Puerto Asís a la fiesta que mi hermana me había invitado. Claro, iban pastores de acá de Cali a predicar la palabra de Dios. Cuando yo llegué allá, mi hermana me hizo como en la tercera banca. Cuando yo llegué allá, bueno, yo fui pues con mi ropa del mundo, todo, porque yo no tenía pues el plan de arrepentirme. Cuando yo llegué, empezó pues la prédica. Ay, hermano Esteban, eso era como que si Dios le hubiera contado todo a ese pastor. Sí. Eso era algo tan impresionante, fue algo tan bonito que yo no dejé de llorar durante todo el mensaje. Solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces había un hermano al pie de mi hermana y me hizo la invitación. Me dijo, ¿quiere pasar? No, yo no lo dudé. Yo no lo dudé, yo pasé allá, me arrepentí. Pasamos ese día 8 mujeres, solo mujeres. Ese día no se convirtió ningún hombre. O sea, como que Dios, el mensaje era solo para mujeres en ese momento. Dios sabía la necesidad que había en el corazón de cada una de nosotros. Pasamos solo mujeres. Y desde ahí yo decidí caminar con el Señor y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. O sea, tú fuiste con un pensamiento diferente y allá Dios lo cambió. Me lo cambió por completo. Al otro día, esa misma noche que llegué a la casa, ya no tuve el sentir de ponerme aretes, ni cadenas, ni anillo. Todo eso, yo me lo quité. Y al otro día mi hermana dijo, ¿y qué hizo sus colgandijos? Y yo le dije, no me los quiero poner más. Y dijo, gloria a Dios. Me estuve toda esa semana allá. Luego, el pensar en regresarme para Bogotá, yo dije, ¿ahora qué hago? Si yo estoy con una relación con un hombre que no es mi marido, no es mi compañero. Entonces, yo dije, ¿ahora qué hago? Pues llegué a Bogotá, yo dije, aquí la única es sentarme con él, hablarle, decirle la verdad. Porque sí, yo le decía a él antes, yo le decía, yo vivo con un vacío muy grande y yo sé que este vacío el único que lo puede llenar es Dios. Pero no me sentía con la fuerza de buscar a Dios. Porque siempre uno es el pensamiento de pensando lo que va a dejar, sí, sin pensar lo que va a recibir. O sea, cuando a usted le hablan de Dios, usted siempre piensa, y si me vuelve evangélico, ay, para dejar el trago, bueno, en la cuestión los hombres, que las mujeres, que el dinero mal vivido, que el licor, ¿sí? En la cuestión de los hombres. Y nosotras las mujeres, que el maquillaje, que el pantalón, que los hombres, que también que la rumba. ¿Sí? Siempre pensamos en lo que vamos a dejar.
pero no en lo que vamos a recibir de parte de Dios. Porque lo que Dios nos da Él nos ha prometido la vida eterna. Amén, amén. Pero el mundo no nos ofrece nada. Amén. Hermana, una vez Dios comienza a hacer ese cambio en su vida, ¿cómo se siente usted viendo de que ya era un proceso el cual usted estaba dejando cosas por servir a Dios? Fue un proceso duro. Ay, Esteban. Yo cuando hablé con él pues no lo aceptó. Obviamente dijo que eso no era pecado, que estar con una persona que eso no era pecado, que Dios que iba a condenar a unas personas que se amaban. Bueno, él no lo entendió. Me iba a buscar embriagado, llegaba embriagado en sano oficio, me decía listo, ya no la molesto más. Pero embriagado, no, llegaba a buscarme. Y no, y se quedaba allí y todo. Y yo decía, ay, Dios mío, no puedo, o sea, no puedo seguir así. O sea, ya Dios estaba haciendo esa obra en tu vida. Yo decía, no puedo servirle a dos señores al mismo tiempo, porque eso lo dice la Biblia. Así es. Y yo decía, Dios mío, ayúdame. Hasta que un día tomé la decisión, como dicen, de anochecer y no amanecer. Compré los pasajes a escondidas para mí y para mis dos hijos y terminé en Puerto Asís, donde mi hermana, donde el Señor había tratado conmigo. Llegué allá y empezó un proceso durísimo, porque después de que yo vivía económicamente bien, llegué a no tener que darle de comer a mis hijos. Llegué a donde mis hijos decían, mamá, tengo hambre, y yo decía, pero no tengo que darles, no tengo absolutamente nada que darles. El niño, después de estar en colegio privado, los dos niños, el niño grande no le pude conseguir cupo, porque pues yo llegué como en agosto y ya no pude conseguirle cupo. El pequeñito pues sí me lo recibieron porque todavía apenas iba a ser primero, entonces sí me lo recibieron, pero ya el siguiente año, mi hijo me perdió ese año por no haberle conseguido cupo. El siguiente año ya lo pude matricular, pero de llegar a ir hasta con los zapatos rotos, decían, mamá, pero es que mis amigos, los compañeros del colegio me burlan porque llevo los zapatos rotos. Y yo decía, hijo, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Y yo me iba y yo decía, Señor, yo quiero agradarte y quiero servirte, pero ayúdeme. Como quien dice, tíreme la manito, échame la manito. Porque yo sentía que no podía. Tanto fue tan duro el proceso que un día yo le dije a mi hermana, yo vivía mejor cuando estaba en el mundo que ahorita que estoy en la iglesia. Y mi hermana dijo, ay, María, no digas esas cosas. No digas esas cosas, ¿cómo va a decir usted que estaba mejor allá? Y yo decía, pues es que no le faltaba nada a mis hijos, ni me faltaba nada a mí. Ahora no tengo nada. Yo tenía un dinero ahorrado. Eso se fue. De un momento a otro. Porque dinero mal vivido se va. Se va como el agua entre las manos. Y yo quedé sin nada. Sin nada, sin nada. Y fue cuando el Señor empezó como a tratar conmigo y como a decirme, yo te voy a sostener. Yo soy el que te sostengo. Amén. Yo soy el que, y yo empecé a esperar en la voluntad de Dios. Luego, pues, era joven aún todavía y empecé a pedirle mucho a Dios por un esposo. Yo le decía, Señor, dame un esposo. Yo quiero agradarte y dame un esposo que te sirva, un esposo que también vaya a la iglesia, que también quiera servirte. Y aquí está mi esposo. El Señor me regaló mi esposo después de 7 años de estar en la oración y en los caminos del Señor, perseverando. Sí. Después de 7 años el Señor me regaló mi esposo y hoy en día, Esteban, vea, yo se lo digo, que solamente en Cristo hay vida. Nada en la vida es una casualidad. Amén. Y si Dios permitió que usted diera a conocer su historia es porque muchas personas, por medio de su testimonio, van a ser salvas. Amén. Y muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta esta parte del video. Por cierto, ver lo que Dios sigue haciendo en la vida del ser humano es algo bastante único. Dios es el único que transforma la vida del ser humano, el único que llena ese vacío. Quizás en su momento muchas personas piensan que el licor, los vicios, las mujeres llenan esos vacíos, pero no. El único que llena el vacío se llama Jesús. Muchas bendiciones a todos. Dios les bendiga.